La guerra comercial ha estallado y todo el mundo tiene miedo por lo que esta pueda traer. La palabra aranceles ya es parte de nuestro día a día y ningún país parece estar a salvo de la furia de Donald Trump a la hora de repartir aranceles por el mundo. Y no, ahora mismo, por muy amigo, aliado, socio, pana o amante de Estados Unidos que seas, nada te libra de que el señor del cabello dorado que habita la Casa Blanca pueda amenazarte con poner patas arriba tu comercio internacional. No obstante, es muy posible que con todo este lío te estés preguntando, ¿qué es la guerra comercial? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Me puede afectar? O mejor, ¿me puedo beneficiar de ella? Pues ponte cómodo que ahora mismo te lo voy a contar. Lo primero de todo, ¿qué es una guerra comercial? Bueno, esto es fácil de entender. Una guerra comercial es cuando dos países ponen aranceles y otro tipo de barreras comerciales a los productos del otro con objetivo de proteger la industria nacional o perjudicar a la industria de tu enemigo. ¿Y qué es un arancel? Esto es muy sencillo de entender. Un arancel es un impuesto que un gobierno impone a los bienes y servicios que se importan al país, es decir, a aquellos bienes y servicios que se compran en el extranjero y se traen al país. Bueno, realmente también existen los aranceles de exportación, pero estos son mucho menos comunes, así que no te lío con eso. Vale, ¿y por qué un gobierno iba a querer poner un impuesto a los bienes y servicios que vienen de fuera? Pues hay muchos motivos, pero principalmente por tres razones. La más común es ayudar a que los productores nacionales compitan frente a los productores más competitivos que vienen del exterior. O dicho de otra manera, lo que hace el gobierno poniendo aranceles es proteger la industria nacional de la competencia extranjera. Por eso, a las políticas económicas que ponen aranceles se les llama políticas proteccionistas. Otro motivo por el cual un gobierno cobra aranceles es para ganar dinero, ya que los aranceles son una fuente de ingresos muy suculenta, especialmente en países donde los impuestos internos son bajos y el gobierno ingresa poco, o donde el gasto público es muy elevado y el gobierno necesita dinero para hacer frente al despilfarro. Por último, los aranceles también pueden servir para regular el comercio internacional, desincentivando la entrada de ciertos productos o, a través de acuerdos y negociaciones, favorecer ciertos intercambios con otros países. De hecho, muchas veces los aranceles se utilizan para castigar a un país o incluso como venganza si el otro país también te ha puesto aranceles. También los aranceles se usan para compensar cosas como que un país fabrique más barato a base de tener una regulación muy laxa en temas como la contaminación ambiental. Vale, y ahora es posible que te estés preguntando, ¿cómo protegen los aranceles a la industria de un país? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que una tienda en Estados Unidos quiere vender paneles solares fabricados en China, donde los costes de producción son mucho más bajos y los competidores son mucho más eficientes fabricando paneles solares que las empresas que fabrican en Estados Unidos. Sin aranceles, el precio de los paneles solares chinos sería inferior al de los paneles solares producidos en Estados Unidos, lo que afectaría a las ventas de la industria estadounidense. Para nivelar el mercado, el gobierno de Estados Unidos puede imponer un arancel, por ejemplo, del 100% sobre el valor de cada panel solar traído de China. Cuando esto ocurre, como la tienda quiere mantener su margen de beneficio, esta sube el precio de los paneles solares chinos, haciendo que los consumidores deban pagar un precio más alto con el que los productos nacionales sí que pueden competir. De esta manera, los fabricantes de paneles solares estadounidenses podrán sobrevivir y poco a poco ir ganando escala y conocimiento técnico para ser cada vez más eficientes. Sin los aranceles, la industria de los paneles solares estadounidenses quebraría irremediablemente, dejando al país dependiendo de China en un sector estratégico para el futuro. Además, en este escenario, muchos estadounidenses que trabajan en los fabricantes de paneles solares se quedarían sin trabajo. Vale, está claro que las empresas nacionales son las grandes ganadoras de los aranceles, pero ¿alguien más sale ganando? Pues sí, el gobierno. Al menos a corto plazo, ya que cobrará unos cuantos aranceles por el camino y llenará sus arcas, aunque a largo plazo los efectos pueden ser contraproducentes. Ahora os cuento por qué. Poner aranceles a un país no suele salir gratis, y es que el país al que le pones los aranceles es muy probable que responda poniendo sus propios aranceles a tus productos, lo que puede tener un efecto muy perjudicial en tu economía. ¿Os imagináis que a un país como España le tocan las exportaciones de aceite de oliva? ¿O a los argentinos las exportaciones de carne? Por eso, las empresas exportadoras pueden ser víctimas de los aranceles que pone su propio país, pero no son los únicos que sufren cuando hay aranceles. Y es que quienes más sufren los efectos de los aranceles son los consumidores, gente como tú y como yo.
Al final, estás comprando a la fuerza producto nacional, que es menos eficiente, o en el mejor de los casos, estás comprando producto de fuera a un precio mayor que el que lo comprarías si no hubiese aranceles. También algunas empresas importadoras pueden tener menos demanda de productos si los aranceles hacen que su mercancía se tenga que vender más cara al público. ¿Y ya? Pues no, los aranceles tienen algo muy malo, si estos son muy altos durante mucho tiempo. El tema es que si los aranceles expulsan a las empresas extranjeras y blindan a las nacionales, estas pueden perder incentivos para innovar y ser más eficientes. Vamos, lo que toda la vida se ha llamado dormirse en los laureles. Y cuando las empresas de un país son muy ineficientes, el consumidor va a pagar más por un producto peor y, lo que es peor, la economía del país tarde o temprano se acabará resintiendo, bajando el nivel de vida de la población. ¿Todo claro? Si no es así, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a explicar con varios gráficos todo esto que os acabo de contar. Este es el típico gráfico de oferta y demanda de un mercado. Por seguir el ejemplo, vamos a decir que el mercado que representa es el mercado estadounidense de cierto tipo de paneles solares. Lo primero que tenéis que saber es que el eje X indica la cantidad de paneles en el mercado y el eje Y indica su precio. Lo siguiente que tenemos que dibujar es la demanda de paneles solares, que tendrá pendiente negativa ya que, a menos precio, los consumidores están dispuestos a comprar una mayor cantidad de paneles solares. La curva de oferta, por el contrario, tiene pendiente positiva, ya que, a mayor precio, mayor beneficio, y más competidores querrán entrar en el mercado. Una cosa importante, este es el mercado de paneles solares estadounidenses. Solo los producidos en Estados Unidos. Luego veremos qué pasa cuando metemos en la ecuación los productos de fuera. Bueno, sigamos. El precio de los paneles y la cantidad de paneles solares vendidos estarán determinados por el punto en el que la oferta y la demanda se encuentran. A esto se le llama punto de equilibrio. Y en este caso, el equilibrio indica que se venderán 10 millones de paneles solares a un precio de $100 por panel. Genial, en estas condiciones de libre mercado, en las que solo tenemos en cuenta el mercado estadounidense, este área en azul es el beneficio que obtienen los consumidores y se llama el excedente de consumidor. El excedente del consumidor es una medida de beneficio que los consumidores obtienen al comprar un producto o servicio a un precio menor al que estarían dispuestos a pagar. Te pongo un ejemplo. A $150 por panel se venderían la mitad de paneles, es decir, 5 millones. Sin embargo, estos consumidores que estarían dispuestos a pagar $150 por panel se benefician ya que lo pueden comprar a $100. Páralo y vuelve a verlo si en algún momento te pierdes. Este área que os marco en naranja es el excedente del productor y nos muestra el beneficio que los productores obtienen al vender los paneles solares a un precio mayor al mínimo que estarían dispuestos a aceptar. Aquí la lógica funciona al revés. ¿Y qué pasa si queremos incluir en el gráfico la entrada de paneles solares chinos más baratos? Vale, en ese caso el precio bajaría, pongamos, a $60 por panel. Los consumidores estarán de enhorabuena ya que podrán comprar paneles más baratos. ¿Veis cómo ha crecido el área que representa el excedente del consumidor? En cambio, los productores nacionales, mal asunto. Hay muchos menos que estén dispuestos a vender a precios tan bajos, ya que son menos eficientes que sus compis chinos. De hecho, los pocos competidores que pueden competir apenas venden la mitad de paneles. Por eso, el excedente del productor se vuelve mucho más pequeño. Sin embargo, en el país se venderán 15 millones de paneles, ya que sus precios bajos hacen que mucha más gente se piense eso de poner paneles solares en sus casas. De esta manera, de los 15 millones de paneles vendidos, 5 millones serán paneles estadounidenses y 10 millones serán paneles chinos. ¡Genial! La globalización ha triunfado y los consumidores se benefician de ello, pero ¿qué pasa si de repente el gobierno decide poner un arancel a los paneles chinos? Veamos, imaginemos que el arancel que pone el gobierno estadounidense es del 33%. Esto quiere decir que el precio de los paneles chinos pasaría a ser de $80 en lugar de 60. En este caso, quienes salen perjudicados son los consumidores, que tendrán que pagar un precio más alto por el mismo producto. ¿Veis cómo se ha reducido el área del excedente del consumidor con respecto a cuando no había arancel? En cambio, el excedente del productor ha crecido. Vale, a este precio los productores de Estados Unidos ya pueden vender 8 millones de paneles solares. Y vale, sí, la demanda ahora es menor que cuando se importaban paneles libremente de China, y se venderán 12 millones de paneles en vez de 15, pero todavía los chinos pueden competir a pesar del arancel, y pueden vender 4 millones de paneles. De los 12 millones de paneles que se venden a este precio, 8 millones son de Estados Unidos, y los 4 millones restantes son chinos.
Vamos, que el gobierno se va a hacer de oro ya que va a cobrar un pastizal en aranceles. Hagamos un cálculo rápido. $20 por panel, por un total de 4 millones de paneles, dan nada más y nada menos que $80 millones en aranceles. Y por si te lo estás preguntando, estos 80 millones corresponden a este área que puedes ver en verde. Vale, y ya solo queda una cosa que ver en el gráfico. ¿Qué son esos dos triángulos amarillos que sobran? Bueno, ya os dije que poner aranceles hace que el mercado sea más ineficiente y esos triángulos representan justo eso, las ineficiencias de mercado. Ahora que hemos visto los incentivos que puede tener un país a iniciar una guerra comercial, es hora de que repasemos por qué en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la guerra comercial se ha vuelto más despiadada que nunca. Todo comienza con la presidencia de Donald Trump. Nos vamos a 2018. Fue entonces cuando el presidente estadounidense cambió su foco estratégico y comenzó a centrarse en China, como principal rival geopolítico de Estados Unidos. Trump sabía que Estados Unidos tenía un gran problema. El país del tío Sam compraba a China muchos más productos de los que le vendía. O dicho de otra manera, su balanza comercial con China era muy negativa. ¿Por qué? La respuesta era muy simple. Los chinos eran muy competitivos fabricando todo tipo de productos. Todo este producto barato se vendía con facilidad en Estados Unidos e inundaba el mercado, lo que llevaba años provocando la quiebra de muchas empresas estadounidenses. Así que la administración Trump comenzó a preguntarse por qué los chinos vendían productos tan baratos y la respuesta no te sorprenderá. Las empresas chinas no tenían tantas restricciones a la hora de contaminar y pagaban mucho menos a sus trabajadores que las empresas de Estados Unidos. Además, China estaba haciendo competencia desleal, robando la propiedad industrial a muchas empresas estadounidenses y manipulando su moneda para que ésta fuera muy barata con respecto al dólar. De esta manera, para los estadounidenses era mucho más barato comprar en China y traer los productos a Estados Unidos que comprar directamente los productos a empresas que fabricaban en Estados Unidos. Así que Trump montó uno de esos numeritos que tanto le gustan y en una decisión histórica dijo que el déficit comercial entre Estados Unidos y China era el mayor déficit que un país había tenido con otro en la historia de la humanidad, cosa que era verdad. Y también dijo que Estados Unidos tenía un problema en particular y que ese problema era China. Así que ni corto ni perezoso anunció la imposición de aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Los aranceles afectaron a una amplia gama de productos, desde tecnología hasta ropa, algo a lo que China respondió imponiendo también aranceles a productos estadounidenses. Con cada nuevo arancel impuesto, la tensión entre los dos gigantes aumentaba. Los mercados globales estaban en alerta y la incertidumbre comenzó a afectar a las economías de ambos países. Las empresas empezaron a buscar alternativas para sus cadenas de suministro, trasladando la producción a otros países como Tailandia, Vietnam o India, para evitar los altos costes de los aranceles. En medio de esta tensión, los líderes de ambos países intentaron negociar. Se celebraron varias rondas de conversaciones en un intento de llegar a un acuerdo, pero los avances fueron lentos y difíciles. Cada lado tenía sus propias demandas y nadie estaba dispuesto a ceder fácilmente. ¿Y qué tal fue el tema? ¿Quién ganó la batalla? Pues realmente nadie. Estados Unidos no consiguió reducir el déficit comercial con China, aunque sí detuvo algo su escalada. El PIB de China creció durante estos años menos de lo habitual, pero su capacidad de exportación no se detuvo. Además, las menores exportaciones a Estados Unidos se compensaron en parte con mayores exportaciones a otros países del sudeste asiático y a Rusia. Aún así, se estima que el 2,5% de la población china perdió su trabajo o vio su salario reducido por culpa de esta guerra comercial. Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos a China, especialmente las del sector agrario, cayeron bastante, obligando a Estados Unidos incluso a rescatar al sector. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de gas natural licuado, que también sufrieron de lo lindo después de que China les aplicase aranceles. Cuando Joe Biden llegó al poder y los demócratas se hicieron con las riendas del país, mucha gente tenía las esperanzas de que esta guerra comercial se detuviese y todo volviese a la normalidad. Pero no, la administración Biden aumentó aún más los aranceles a algunos productos chinos, iniciando una segunda guerra comercial. Algunas industrias estadounidenses estaban sufriendo un nuevo ataque por parte de China y el gigante asiático se estaba convirtiendo en un rival geopolítico formidable. Así que Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Cuando la humanidad dejó atrás el tema del COVID, China era un país muy diferente al de hacía 10 años. El cierre de las industrias y puertos chinos había demostrado al mundo la fragilidad de las cadenas de suministro y la dependencia que Occidente tenía de China. Por ello, Estados Unidos comenzó un proceso de reindustrialización con el objetivo de producir en su país, o en países aliados, muchos componentes y productos estratégicos que hasta entonces se producían en China. Pero más allá de eso,
China ya no era ese país que solo fabricaba productos de bajo coste y mala calidad. El país de la Gran Muralla también estaba produciendo productos de alta tecnología con procesos productivos muy complejos que miraban de tú a tú a las industrias punteras europeas. Pues bien, para obstaculizar este desarrollo, Estados Unidos también comenzó a poner palos en las ruedas de China. Fue entonces cuando Joe Biden comenzó a imponer restricciones a la cantidad de semiconductores que se podían exportar a China y puso de acuerdo a Japón y a Países Bajos para evitar que los chinos pudiesen hacerse con el equipo necesario para fabricarse ellos mismos sus propios microchips. La Segunda Guerra Comercial había comenzado. No obstante, para entonces China ya estaba llevando a cabo su plan para convertir a su economía en la más fuerte del mundo. El gobierno chino llevaba ya muchos años metiendo en las constructoras un montonazo de dinero para que éstas sostuviesen sobre sus hombros la economía del país. Sin embargo, esta pasión desmedida por el ladrillo llevó al país a una burbuja económica que hoy en día sigue latente. Pronto el gobierno entendió que tenía que dejar de alimentar el monstruo y, claro, ahora había que buscar algo en lo que meter todo ese dinero que hasta entonces se estaba metiendo en el sector de la construcción. Así que, con muy buen criterio, China eligió posibles sectores en los que invertir y se centró en un concepto: la transición energética. El gobierno chino tenía claro que la electrificación de la economía y las energías renovables iban a ser un pilar fundamental de la economía de las próximas décadas. Además, para China esto es doblemente interesante, ya que el país no tiene petróleo ni gas, por lo que comenzar a utilizar a gran escala la energía renovable reduciría su dependencia de terceros países. De esta manera, el gobierno chino comenzó a subvencionar a fabricantes chinos de paneles solares, de baterías, de coches eléctricos, mineras de litio, mineras de tierras raras y todo lo que hiciese falta en la transición energética. Con el dinero del gobierno y en la mayoría de casos a pérdidas, los productos chinos inundaron los mercados internacionales, tirando los precios y haciendo desaparecer a muchos competidores occidentales. De esta manera, BYD se convirtió en el mayor fabricante mundial de coches eléctricos. Pero hay más historias de éxito. Los fabricantes de paneles solares chinos dominan el mercado e hicieron quebrar a todos sus competidores europeos. CATL se convirtió en el mayor fabricante de baterías del mundo y el mercado de tierras raras es prácticamente un monopolio chino. Y lo mismo ocurre con la industria del litio, que está dominada por empresas chinas y alguna que otra australiana. Por todo esto, a principios de 2024, la administración del presidente Joe Biden decidió aumentar significativamente los aranceles sobre ciertos productos chinos. Entre los más afectados se encuentran los vehículos eléctricos, las baterías para estos vehículos y los productos solares. Unos aranceles a los que también se sumó la Unión Europea. No obstante, la guerra comercial estaba a punto de entrar en una nueva etapa, y es que Donald Trump volvía a la presidencia de Estados Unidos con el objetivo de meter una marcha más a la guerra y poner aranceles a diestro y siniestro. El objetivo ya no era solo China, sino todo el mundo. Vale, sí, ya sé lo que me vais a decir, que Trump en su primer mandato también puso aranceles a la Unión Europea, o incluso a México y Canadá, y tenéis razón, pero lo de esta segunda legislatura es mucho mayor. ¿Y qué ha cambiado? A día de hoy, Trump ya no solo está utilizando los aranceles para revitalizar la industria estadounidense, sino como una herramienta negociadora para forzar a otros países a aceptar acuerdos más favorables para Estados Unidos. La estrategia de presión es sencilla. Primero, Trump aplica aranceles, o amenaza con hacerlo, y luego ofrece eliminarlos si la otra parte acepta sus condiciones. Y generalmente, estas amenazas van contra aquellos países que dependen más del comercio con Estados Unidos. Vamos con algunos ejemplos de esto. En febrero de 2025, aprovechando la crisis migratoria en la frontera sur, Trump anunció que impondría un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas si el gobierno de México no aumentaba los controles en su frontera con Guatemala para evitar la entrada de migrantes. México, sabiendo que su economía depende en gran parte del comercio con Estados Unidos, reaccionó de inmediato y en cuestión de días envió miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener el flujo migratorio. Algo similar ocurrió en Canadá. Aquí Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a varios productos clave de Canadá, justificándolos como una medida para proteger la industria estadounidense y reforzar la seguridad en la frontera norte, pero en realidad los aranceles tenían un objetivo claro: forzar a Canadá a aceptar cambios en el comercio energético y agrícola. Otro ejemplo, en noviembre de 2024, Trump amenazó con imponer un arancel del 30% a los coches europeos, especialmente a los fabricados en Alemania y Francia. Este anuncio causó un gran revuelo en la industria automotriz europea, que ya venía sufriendo por la caída de la demanda en China. La estrategia de Trump era clara:
quería obligar a la Unión Europea a reducir sus aranceles sobre productos agrícolas y a comprar más gas natural licuado estadounidense en lugar de comprar a otros proveedores como Qatar o Argelia. Y aunque hasta ahora los aranceles a los coches europeos no se han aplicado, la Unión Europea ha mostrado su predisposición para aumentar la compra de gas estadounidense y negociar ciertos aspectos del comercio agrícola, lo que indica que la presión de Trump podría estar funcionando. Otra táctica que Trump ha usado en 2025 es vincular la política comercial con la seguridad. En este caso, en lugar de imponer aranceles de inmediato, Trump los usó como amenaza para lograr que Japón y Corea del Sur aumentaran su gasto en defensa y compraran más armas estadounidenses. En enero de 2025, Trump declaró que Japón y Corea del Sur no estaban pagando lo suficiente por la protección de Estados Unidos y que si no aumentaban su contribución a las bases militares estadounidenses en la región, Washington aplicaría aranceles del 20% a los coches y productos electrónicos de ambos países. En marzo de 2025 se anunció que Japón aumentaría su presupuesto de defensa y compraría más armas a Estados Unidos, mientras que Corea del Sur firmó un acuerdo comercial más favorable para los exportadores agrícolas estadounidenses. El problema para Trump es que estos órdagos no pueden funcionar constantemente. Lo que el presidente estadounidense va a conseguir es que todos sus socios comerciales vayan poco a poco independizándose de Estados Unidos y buscando tanto proveedores como clientes alternativos. La Unión Europea y China están acercando posturas y parece que ambos actores geopolíticos continuarán acercando posturas en los próximos tiempos. También estamos viendo cómo la Unión Europea está buscando diversificar sus proveedores de gas natural, aumentando sus importaciones de lugares como Argelia, Qatar o Noruega. Otro idilio comercial que se está fraguando es el que protagonizan la Unión Europea y América Latina. Y es que países como Brasil, México o Argentina están llamados a ser socios cada vez más importantes para Europa. Y no solo es cuestión de diversificar proveedores y clientes. Si la guerra comercial se recrudece, es muy posible que veamos a la Unión Europea aumentando el uso del euro en transacciones globales para depender menos del dólar, llegando a acuerdos con países como China o Brasil. Con un descenso del comercio internacional, con México, Canadá, China, la Unión Europea y otros socios comerciales, es muy posible que la economía estadounidense sufra. Algunos expertos advierten que estas decisiones pueden traer graves consecuencias, no solo para los países involucrados, sino para la economía mundial. Ahora, con los nuevos aranceles, industrias clave como la automotriz y la construcción podrían verse gravemente afectadas. En el sector automotriz, los costes de producción aumentarán, lo que podría encarecer los vehículos en hasta $3.000. En el sector de la construcción, los aranceles sobre la madera importada desde Canadá amenazan con elevar el precio de las viviendas en un mercado donde la asequibilidad ya es un problema. Los analistas estiman que solo los aranceles a China, México y Canadá podrían costarles a los hogares estadounidenses alrededor de $2.000 anuales debido al aumento de los precios. Y aunque Trump asegura que la medida fortalecerá la economía estadounidense, la realidad es que los aranceles traerán inflación y la inflación requerirá mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Todo esto podría afectar al PIB estadounidense, que caería de forma dramática. Y ahora que sabemos todo esto, es hora de ver cómo te puedes beneficiar de la situación invirtiendo en empresas a las que les venga bien esta situación.